El tema de la libertad financiera no siempre es fácil desarrollarlo. Muchas veces puede sonar medio utópico, sobre todo cuando no solo te programas a ti mismo, sino que también cuando lo vives en pareja. Y especialmente en este episodio que tenemos al gran Víctor Sánchez junto a nosotros, vamos a conversar un poquito sobre ese tema, el lado personal de esta situación, de su propia definición de libertad personal y cómo lleva esto también junto a la familia, que muchas veces no puede ser sencillo y hay muchas interrogantes de cómo planificar las finanzas en la familia. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Inversores on Fire. Prestemos mucha atención y conozcamos a nuestro invitado. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos. Hola Esteban, bien, bien, súper bien, contento, entusiasmado de poder tener estas instancias para poder hablar un poco más distendido y agradecido por la invitación y feliz aquí de compartir, apoyar y conversar sobre todo. Buenísimo, genial. Bueno, comencemos de lleno entonces, pues definamos y contemos a la gente quién es Víctor Sánchez. A ver, bueno, principalmente Víctor Sánchez hoy día se dedica al coaching financiero. Soy coach financiero, es a lo que me dedico. Eh, Estudié una carrera tradicional, por así decirlo, la ejercí durante 10 años y luego me reinventé en este mundo de las finanzas. Actualmente vivo en Valparaíso, en un sector que se llama Placilla. Estoy casado, no tengo hijos, ni perrijos, ni plantijas. Y, y nada, me dedico principalmente a este mundo de las finanzas. El crecimiento personal me gusta mucho, tengo mis hobbies, también tengo mis tiempos de ocio, así que nada, una persona como todos nosotros nomás. Buenísimo. Bueno, precisamente por ahí creo que te conocí, que vi tus primeros videos en tus redes sobre esto que nos cuentas de ser coach y ahí vamos a entrar en más detalle un poquito más adelante sobre eso. Así que nada, pues bueno, gracias nuevamente por acompañarnos y vamos a entrar de lleno en un tema que probablemente nos une, que probablemente estamos difundiendo y acercando a la gente, algo que años atrás uno no veía mucho aquí en el país, en Chile, que es cuando se habla de la libertad o la independencia financiera. Y como estas conversaciones son bien personales para que todos aprendamos desde la propia experiencia, queremos preguntarte primero, Víctor, para ti, ¿qué es la libertad o la independencia financiera, así como personalmente? Claro. Hay una frase que alguna vez escuché, creo que la dijo Tony, bueno, yo se la escuché a Tony Robbins la primera vez, que fue la libertad de poder hacer lo que quieras, con quien quieras, el tiempo que quieras, durante el tiempo que quieras, por decirlo así. Y cuando escuché esa definición cambiaron varias cosas en mi visión, porque yo creo que muchas veces cuando uno conoce esto de la libertad financiera, lo aprende y lo conoce buscando quizás una salida, una ruta de escape. Es como que esta va a ser la solución a los conflictos que hoy día tengo, que puede ser, no sé, un mal trabajo, cosas así como que me van a dar más tiempo libre, o como que no tengo tiempo para mi familia, y como que muchas personas encuentran esta solución en este concepto de la libertad financiera. Y, y bueno, uno obviamente se cuestiona cómo funciona el modelo tradicional, este tema de trabajar 40 años y que hay que hacer una carrera o que hay que seguir ciertos pasos, como puede haber sido el antiguo sueño americano, ¿cierto? La casa, el auto, la familia, que era como la receta social. Y uno se empieza a cuestionar esas cosas y al final Mm. llega como a esta nueva forma de llegar a lo mismo quizás, con un camino diferente, bastante enriquecedor, y aparece como este concepto de libertad financiera. Pero también aparecen ciertas definiciones que también en el fondo como que te atrapan. Así lo viví yo al menos. Y era como esta primera definición de que todos tus ingresos pasivos, o sea, todos los ingresos que dan tus inversiones, cubran tus gastos básicos. Claro. Y yo creo que a la mayoría le pasa eso, como que conoce esta definición y aprende esto y empieza como esa carrera desesperada por lograr alcanzar tu número o porque tu ingreso pasivo logre cubrir tus gastos. Y en algún momento, a ver, yo empecé más o menos hace 7 años desde que conocí esto, me empecé a educar harto y empezamos a invertir.
y no sé, debimos haber estado 2, 3 años dándole duro al trabajo, generando ingresos, aprendiendo a invertir, pegándonos porrazos y todo lo demás, pero llegó un momento donde ya me sentía desgastado. Y ahí fue cuando empecé a cuestionar nuevamente esa definición de libertad financiera. Porque claro, al final, cuando yo me propuse lograr este objetivo, era una vía de escape a un trabajo que no me gustaba. El problema era que para poder alcanzarla, tenía que seguir en ese trabajo que no me gustaba y eso generó un conflicto en mí. No sé si te suena similar, lo has escuchado antes, Mm, pero es algo que he escuchado varias veces últimamente. Y sí. eso después llevó como una redefinición de este concepto de libertad financiera. Entonces, claro, y ahí fue, salió una pregunta que a mí me movió la fibra muchísimo y se la comparto a todos quienes nos están escuchando, y es, ok, ¿qué vas a hacer cuando seas libre financieramente? Esa pregunta cambió todo, 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 porque yo tenía la respuesta como estándar y decía, no, cuando sea libre financieramente voy a hacer lo que yo quiera. Ya, pero ¿qué es lo que quieres? Mm, Y no lo sabía, realmente no lo sabía. Lo que sí sabía era lo que no quería. Seguir en ese trabajo, seguir en una carrera ejecutiva, llamémoslo así. Tenía claro que no lo quería. Pero no sabía qué iba a pasar una vez que alcanzara ese objetivo numérico. Y eso me hizo cuestionarme varias cosas. Y cuando escuché esta nueva definición, por así decirlo, de poder hacer lo que tú quieras, con quien quieras, el tiempo que quieras, ahí me replanteé el concepto de libertad financiera. Entonces, no implicaba dejar de trabajar, por ejemplo. claro. Porque si tú haces lo que te gusta, y ahí la combino con esta famosa frase de Confucio que Steve Jobs popularizó mucho, y era que si amas lo que trabajas, nunca más vas a tener que trabajar. Y ahí como que mezclé esos dos definiciones, por así decirlo, y di como con esta nueva definición. Y era, ok, puedo trabajar haciendo lo que me gusta, generando algún tipo de ingreso y complementarlo con estas inversiones, estos ingresos pasivos, para llegar a un punto donde puedo pagar todos mis gastos y las cosas que quiero, pero no necesariamente dejando de trabajar. Y eso Qué hoy día bien. es para mí la libertad financiera. El poder hacer lo que me gusta, que me genere un ingreso, complementarlo con las inversiones y sentir que avanzo, que crezco y que sigo mi propósito. Entonces, esa es como la historia de esta nueva definición para mí de la libertad financiera, que es algo que me gustaría impulsar. Ojalá que este mensaje llegue a más personas. Creo que tú en algún momento pasaste algo parecido. Sí, y lo comparto mucho y creo que este impulso que tú quieres dar, probablemente seamos varios los que estamos en la misma, porque efectivamente cuando uno recién tiene este acercamiento con el tema de la libertad financiera, del movimiento FIRE, lo acotan a una cifra, a un número, se lleva a matemática, cuando de verdad hay mucho detrás. Y aquí es Mm. donde probablemente yo conozco la respuesta, pero te la quiero hacer de todas formas. ¿Tú eres libre financieramente en este momento, acorde a tu definición? Acorde a mi definición, sí, y a nivel del patrimonio de alcanzar el número también. Espectacular. Entonces, Claro. eso o sea, determina el que estemos un día martes a las 10 de la mañana conversando sobre estos temas. O sea, qué más fire que poder estar conversando en esta instancia, cuando lo usual, lo normal es que uno tendría que estar en la oficina, encerrado, sacando cálculos, mirando el computador, llenando planillas de Excel, y esa rutina que es la que siempre se nos enseñó. Entonces, me encanta esa definición que tú diste, esa transformación o evolución que tuviste del concepto, porque la Mm. comparto bastante y creo que somos varios que estamos en la misma. Y eso, probablemente cuando se comienza a difundir más, va a ser mucho más cercana esta definición o este movimiento a las personas para que no piensen que tienen que tener, como ya lo comentamos en episodios anteriores, una montaña de dinero detrás para poder lograr estas cosas, cuando de verdad es mucho más alcanzable. Y en base a eso probablemente uno ya se pregunte, bueno, desde el punto de vista que estamos compartiendo esto de la libertad financiera o de tu opinión, ¿cualquier persona podría llegar a esta instancia? Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Antes lo veía un poco más difícil porque, claro, alcanzar un gran número
no era una tarea sencilla, dependía mucho de dónde habías crecido, Mm, de tu entorno, de las oportunidades laborales que te hubiera o que te pudiera generar también. Pero con esta nueva definición creo que se hace mucho más simple, porque basta con encontrar eso. Ahora, es simple, pero no es fácil tampoco. claro. Entonces, pero claro, cuando uno encuentra ese propósito, eso que lo mueve, eso que haría feliz durante toda o no durante toda la vida, también uno puede replantearse las cosas, puede cambiar de opinión más adelante. Pero mientras estás haciendo eso que te gusta y, por ejemplo, te da un ingreso que te alcanza para vivir, perfectamente ya te podrías sentir libre. Entonces, creo que hoy día es mucho más fácil, basado en esta nueva definición, alcanzar esta sensación de libertad financiera que Mm, como podría ser llegar a un número, no sé, estratosférico. Así sí. que sí, de todas maneras. Y eso hace más controlable, por así decirlo, las variables que llevan a uno a la libertad financiera, porque si nos vamos a las matemáticas, como decíamos recién, estamos sujetos a tres factores que no podemos controlar. El tiempo, ¿cierto? Porque hay que dejar que el interés compuesto haga su magia y el tiempo no lo podemos acelerar ni nada parecido. La tasa de interés, que es algo que tampoco podemos controlar porque nosotros no controlamos el mercado. Y lo otro son los ingresos. Y Mm, cuando uno está atado, por ejemplo, a un empleo o a algún lugar donde no tienes control sobre tu ingreso, no puedes hacer mucho más. En cambio, cuando encuentras ese propósito, empiezas a vivir de ello, quizás emprendes. El emprendimiento no es para todos, pero yo creo que es una manera, un acelerador para este objetivo y además encuentras algo que te gusta, puedes controlar la variable de los ingresos. Depende de ti el hacerlo mejor, que te vaya bien, el aumentar ese ingreso. Y si además estás haciendo algo que te gusta, no vas a tener que estar trabajando. Entonces, mm. perfectamente puedes alcanzar este estado de libertad mediante ese camino. Esto se profundiza mucho en un libro que alguna vez leí, La Vía Rápida del Millonario, que es Mm. muy poco conocido, pero que es espectacular. Yo diría que está dentro de mis top 3 libros que me cambió la vida. Y eso me ayudó a cambiar esta visión también de este concepto. Así que Mira, sí, de todas maneras, cualquier persona puede ser libre financieramente. genial. Y sabes que algo que, bueno, opinamos varios con respecto a eso. En el episodio anterior también conversamos con Miguel acerca de que, claro, cualquier persona puede, eso lo compartimos. Sin embargo, como tú bien dijiste, no es fácil, no es sencillo, requiere cierto esfuerzo y cierta ambición, porque inicialmente, claro que hay que tener el trabajo que tenemos usualmente, em, pero cuando uno quiere hacer esta transición de que encontraste tu ikigai, de que encontraste tu objetivo, tu pasión por la vida, no vas a migrar inmediatamente porque requiere ciertos ingresos, eso es como que es obvio. Entonces hay que hacer una dualidad, hay una fase de que estás haciendo muchas cosas y eso requiere cierta planificación, cierta organización que no es sencilla hacerla porque a veces requiere quitarte horas de sueño, quitar horas de fiesta, horas de carrete. Limitarte de ciertas cosas porque quieres cumplir un objetivo mucho más importante y eso no es malo porque estás limitando de hacer ciertas cosas, pero estás haciendo cosas que también te gustan y por eso es que cuando es algo que te apasiona, Mm. comienzas a acercar mucho más este término de la libertad financiera. Y claro, lamentablemente no es algo que se masifica, que la sociedad no tiene como primera decisión, pero aquí en donde entramos, algunos que ya hemos entrado en este mundo, de las finanzas personales, de ayudar a los demás a poder ordenar sus finanzas. Y yo tengo, bueno, tú ya lo adelantaste, lo comentaste, tengo más que claro que tú tienes un camino en esto, pero hay cierta motivación y eso queremos preguntarte, ¿qué te motivó a entrar a este mundo de las finanzas personales, a hacer esta transición y ser coach financiero? Mm. Mira, bien interesante porque este camino partió inicialmente con una experiencia que tuvo mi suegra, mi madre, que fue la jubilación. Ya. A ella les tocó el proceso de tramitar su jubilación. Nosotros obviamente las quisimos acompañar, ayudar, y ahí nos dimos cuenta de una verdad que yo creo que todos saben, pero que pocos se quieren hacer cargo, y es que la jubilación no alcanza para nada prácticamente. Mm, Tanto mi mamá como mi suegra, ellas son profesoras, están en el mundo educativo, entonces partieron de muy abajo y ya en el ocaso de su carrera, por así decirlo, ahí sus ingresos se vieron incrementados altamente, tomando dirección y cosas así.
Pero claro, como partieron muy de abajo y los ingresos eran muy pocos, su aporte a este plan para el retiro fue muy bajo y eso significó que de ganar, no sé, 1,5 millones o $1.500, $2.000, pasaran a recibir una pensión de $300. Entonces, ahí fue cuando nosotros se nos cayó la teja, como se dice, y dijimos, si seguimos el mismo modelo que siguieron nuestras madres o que sigue el común de las personas, vamos a obtener el mismo resultado. Eso Mm, era algo lógico. Y ahí fue donde nació esta curiosidad de entrar en el mundo de las finanzas personales, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos mejorar nuestra jubilación? Y ahí fue que empezamos a leer mucho, partimos con los clásicos libros, luego empezamos a tomar cursos, a seguir cuentas. Antes, hace, no sé, 7 años atrás, cuando yo empecé este camino, no había tanta información como la hay hoy en día y eso es súper positivo. mm, Eh, y generalmente muchos conceptos estaban basados en, no sé, décadas atrás. Entonces era un poco complejo en un inicio llevar eso a la práctica, pero en algún momento lo hicimos, empezamos a ejecutar, empezamos a hacer nuestras primeras inversiones. Y bueno, y eso también, que vamos a hablar un poco más adelante, conllevó una conversación familiar, una planificación, tanto con mi esposa, de decir, ok, ¿cuál va a ser nuestro camino y cuáles son los pasos que vamos a tomar para llegar a ese destino? Y dentro de eso, cosas tan simples como a empezar a armar un presupuesto, construir un presupuesto familiar, pagar nuestras deudas lo más pronto posible. Teníamos un vehículo, diplomado, deuda estudiantil, que son como las clásicas deudas que la mayoría tiene, y las pagamos lo más rápido posible y eso nos dio chance a poder invertir. Y una vez invirtiendo, nos encontramos con otro mundo gigantesco que incluso hasta el día de hoy sigo descubriendo cosas. Y todo ese aprendizaje que yo diría que nos tomó más o menos unos 3 4 años, eh, yo sentía que tenía que compartirlo. Que así como, porque incluso no habiendo tenido una libertad financiera todavía, yo sentía que me había cambiado la vida porque estaba más planificado, tenía un plan, el trabajo que estaba haciendo tenía un objetivo, me sentía un poco más relajado, por ejemplo, no teniendo deuda, me sentía entusiasmado también con el desafío que conllevaba construir este patrimonio y todo lo demás, y dije, esto me encantaría enseñarlo. Y no sabía cómo, no tenía idea cómo llevar este conocimiento y partí haciendo lo que yo conocí. Y ahí nació mi primer libro, Libertad Financiera Ahora Ya. Yo dije, yo partí de este mundo leyendo muchos libros, los libros me abrieron una visión y quise devolverle la mano al mundo con ese primer libro. Y ahí nació Libertad Financiera Ahora Ya. Y luego de eso, di con algo que yo creo que también es clave y que se habla poco en el mundo financiero, y es que la mayoría de los grandes inversionistas o gurús de este mundo hablan mucho de invertir en uno mismo, mm, de que hay que autoconocerse, tener claros los objetivos, saber, conocer tus fortalezas, tus debilidades, cambiar tus creencias, por ejemplo, en torno al dinero, en torno a la sociedad y todo eso. Y fue que empezamos a invertir en nosotros mismos. Y una de esas maneras fue con un seminario junto a Tony Robbins, el mejor coach del mundo, espectacular. una máquina increíble. Y esa fue la primera gran inversión que nosotros hicimos en nosotros, un seminario presencial en Estados Unidos. Y en ese punto yo dije, ya, no sé cómo, de qué manera, pero voy a eh, dedicarme, por así decirlo, a las finanzas para guiar a otros a que mejoren su vida a nivel financiero. Y eso que Tony Robbins enseña o hizo en nosotros se llama coaching. Yo no tenía idea que era el coaching hasta hace 3 4 años atrás. Y ahí lo descubrí y me encantó. O sea, la experiencia que viví fue transformadora, me di cuenta de muchas cosas, me ayudó a ordenar mis ideas, a enfocarme. Y cuando descubrí que eso se llamaba coaching, decidí formarme como coach. Y ahí fue cuando empezó esta reinvención en mi vida. Y una vez que obtuve mi certificación como coach profesional, combiné todas las herramientas de coaching con toda la experiencia y el conocimiento que tenía sobre finanzas y prácticamente en ese entonces creé, por así decirlo, en mi mente, ¿cierto?
esta nueva profesión que era el coaching financiero. Obviamente, cuando uno ya se empieza a meter en los temas, se da cuenta de que ya habían personas que se dedicaban a esto, organismos que hablaban de ello, y que era muy parecido a lo que ya tenía construido. Y ahí nació esto de esta profesión del coaching financiero. Así que es una Genial. historia bien interesante porque Sí. partió queriendo mejorar la jubilación y me llevó finalmente a hoy día a guiar a otros a que mejoren su situación financiera. Súper, y aquí diste algunos highlights que queremos destacar nuevamente, porque desde el momento, y te pregunto, desde el momento en que te pasó esto con tu suegra, con tu mamá, y Mm. que tomaste la determinación después de haber leído, investigado, e ir a este seminario presencial de Tony Robbins, que probablemente fue un punto de inflexión en tu carrera, ¿cuánto tiempo Mm. pasó? Más o menos unos 3 años, diría yo. 3 años, perfecto. Y Sí. desde que te nació esa necesidad que tuviste en tu familia de que la jubilación no era lo que esperaba, porque todos sabemos que hay mucha desinformación con ello, entonces no nos preparamos como corresponde. Hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya han pasado 6 años, casi seis 7. años. Mira, Mm. y tú sientes que pasó, que te demoró mucho en llegar, o sea, fue un periodo muy largo, estos No, siete para años. nada. Si lo comparo con 40, 50 años de trabajo, Sí. Y 7 para allá años iba. o 10 años, quizás, es nada, es Y para nada. allá, sí, genial. Y para allá precisamente iba como Víctor, porque lo que queremos también dejar de enseñanza con esto es que una vez veces por no tener paciencia, no encontrar la motivación correcta y querer todo, el placer instantáneo, la recompensa instantánea, nos limitamos de efectivamente en un plazo que puede pasarse relativamente rápido, obtener beneficios que van a perdurar por décadas. Correcto. Y claro, tenemos la capacidad, la paciencia, el autocontrol de esperar 40 años para tener el resultado que todos tienen y que hemos visto que no es positivo, al menos en la gran mayoría, sabemos que hay excepciones, Mm. pero no tenemos la paciencia o el autocontrol para definir metas, para darnos cuenta de que hay momentos en la vida que nos van a hacer esa bisagra entre encontrar respuestas que nunca nos dieron, conocimiento que nunca tuvimos, y precisamente eso puede ser un gatillante en las personas. Entonces, en tu caso, Mm. tuviste esto que te gatilló, te moviste, no te quedaste donde mismo, buscaste respuestas, las encontraste, actuaste en consecuencia, invertiste en ti y ya durante todo este tiempo haciendo los arreglos que fueron necesarios, estás en condiciones de estar eh, conversando conmigo un día martes a las 10 de la mañana. Y Exacto, eso no es sí. cualquier cosa. Sí, es Así como la que, famosa metáfora del bambú, ¿sí? sí, Que me encanta porque, claro, se demora 5, 6, 7 años en crecer y durante esos 5 años solo está haciendo raíces, raíces, se está preparando, preparando y al sexto, séptimo año recién empieza a crecer. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo como personas, queremos todo el resultado inmediato y no estamos dispuestos a cosechar los frutos. mm, Hay una frase que me encanta que es una persona que está plantando un árbol y le dice, ok, cuando me den las manzanas te voy a regar. Y la verdad es que la vida no funciona así. claro, Primero tengo que regarlo, sí, cuidarlo, mantenerlo y en algún momento va a empezar a dar sus frutos. claro. Entonces, independiente cuál sea la meta que cada uno tiene, hoy es un buen momento para empezar a construir eso. O sea, el mejor momento para plantar ese árbol fue hace 5 años atrás. Y el segundo mejor momento es hoy. Así que no Mm, importa la situación en la que nos estén escuchando, hoy es un buen momento para comenzar, siempre. sí. Y una Mm. pregunta que está fuera de la pauta, Víctor, pero ¿Mm? a ver si incluso calzamos en eso, porque uno se da cuenta conversando con diferentes personas en este ámbito que empezamos a calzar en procesos, en toma de decisiones. Mm. ¿Has gastado más recursos en tu formación financiera como coach, etcétera, más que lo que gastaste en tu ingeniería o tus estudios formales? ¿Cómo Sí, andan los recursos? sí, porque, a ver, voy a tirar números rápidos, pero por ejemplo, yo estudié ingeniería eléctrica, el arancel era más o menos de 1,5 millones, $1.500 anuales, y aproximadamente la carrera de 5 años me da más o menos unos $8.000 aproximadamente. Eso sin contar también los gastos de manutención que tenía que tener. Bueno, yo afortunadamente, no afortunadamente,
y sí, merecidamente tuve una beca estudiantil, beca deportiva. Mi mamá, por supuesto, nos ayudó, y mis padres, con el techo, pero si nos centramos solamente en el arancel, estamos hablando de $8.000. Solo el 2020, que fue, claro, el año pasado, yo invertí en mi negocio, en el proceso de coaching, $8.000. O sea, Mira, en un año solamente invertí en mí lo que había invertido en toda mi carrera. Y si le sumamos a eso el seminario, los cursos, la formación y todo lo demás, yo diría que supera el doble o hasta el triple. Así que sí, hoy día he invertido más en mí que en mi carrera profesional. ¿y Increíble. Buena recuperado? pregunta. Nunca me había sentado a analizarlo. ¿Y lo recuperaste? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Sí, yo estoy convencido, o sea, cuando uno conversa estas cosas con la gente que toma acción, que empieza a ser consciente de esto, eh, generalmente son las mismas decisiones y los procesos son súper parecidos. Por supuesto, cambian porque somos individuos diferentes todos, pero el proceso es bastante parecido. Así que gracias por compartirlo también, Víctor. Y ahora queremos entrar en una parte de las entrevistas que son mucho más personales. Y esta sección la ha llamado área chica. El área chica es cuando uno ya está en el campo de fútbol listo para hacer un gol y todos esperan, todos están expectantes. Entonces, queremos preguntar ahora más íntimamente, Víctor. ¿Qué Ajá. hace mal Víctor Sánchez en este mundo de las finanzas? ¿Qué hace ¿Qué mal hace mal? todavía? Porque siempre estamos Oh, mejorando, sabemos, ¿verdad? sí, Pero hoy claro. día, No, tengo varias falencias todavía. Yo diría que una de las cosas que hago mal es invertir constantemente. Por ejemplo, yo no aplico la técnica del DCA, de estar todos los meses o todos los días aportando. ya, Y creo que eso puede ser un defecto porque juega mucho la emoción y la emoción a veces nos permite tomar malas decisiones. Creo y les recomiendo a todos quienes nos están escuchando, sobre todo a quienes están comenzando, que la mejor manera de invertir es automatizándolo y sacando las emociones del lado. Y eso fue algo que yo nunca hice y hasta el día de hoy no lo hago. Entonces, creo que eso podría mejorarlo. mejorar. Perfecto, interesante. Y bueno, ahí nos comentaste algo que hubieses cambiado y que hubieses hecho en tus comienzos, quizás antes, pero ahora preguntar, ¿cuál ha sido tu mejor inversión y cuál ha sido la peor? A ver, sí, es una buena pregunta y me gustaría tener una doble respuesta. Sí, dale. Porque la mejor inversión, por muy cliché que suene y todo lo demás, ha sido en mí mismo. Yo sé que la gente quiere un poco la papita, pero en mí, o sea, se los digo al tiro desde que empecé a formarme en mí, a autoeducarme, a capacitarme, y dejé mi trabajo, mis ingresos crecieron mucho más. Entonces, ha sido una buena inversión, definitivamente. Otra muy buena inversión que he hecho ha sido casarme con la mujer con la que estoy hoy día, porque la pareja, sobre todo en este mundo, es un pilar fundamental. O sea, si van dos personas remando a lados distintos, uno siente que no avanza. Pero cuando dos personas reman con la misma energía hacia un mismo lado, tu esfuerzo se duplica Sí. y los resultados se adelantan también. Entonces, también ha sido una muy buena inversión. Hay que elegir muy bien a nuestro compañero o compañera de viaje. Y bueno, y ahora ya a nivel un poco más práctico, ya de inversiones más tradicionales, la mejor inversión la voy a separar en inversiones de ganancia de capital y inversiones de flujo, que son como Ya, lo clásico. La ganancia de capital fue un departamento que compramos hace como 6 7 años atrás, costaba $42.000, 42 millones aproximadamente, eh, y yo puse un pie, una entrada de $5.000, 5 millones. Ese departamento subió su valor en 3 años a 65 millones aproximadamente. Eso significa que me dejó una ganancia de 20 millones, dividido, ¿cierto?, en una inversión inicial de 5 millones por mi parte. Eso se traduce en 400, 5 por 4, 300%, claro. 400, y dividido entre años me da un retorno de un 133%. Eso Espectacular. haciendo una ganancia de capital. Obviamente tuve que liquidar el activo para acceder a ese dinero. Y a nivel de ingresos pasivos, la inversión en dividendos de acciones. O sea, he obtenido sobre un 40% de retorno
obviamente no es algo que pueda mantener constantemente, pero sí hoy en día yo creo, me atrevo a decir que un 15, un 20% se puede obtener bien. Y eso a través de las acciones dividenderas, en Chile sobre todo. Esas son Espectacular. las mejores. Y Mira qué la peor, interesante. sí, y la peor para cerrar la pregunta, Sí, sí. sin lugar a dudas, fue un negocio que intentamos poner con mi señora, que fue un centro médico, que con la venta de esa propiedad, ¿cierto? La dimos como entrada para comprar una oficina. Y fue un mal negocio porque, uno, porque nosotros no conocíamos el negocio como tal, era como más las ganas y de poder salir de un trabajo que no nos gustaba. Mm, Hicimos mal los números, porque, o sea, uno saca como las cuentas rápidas, pero no consideras la papelería, los permisos, el aseo, un montón de cosas que uno no conoce. No nos asesoramos en ese momento con alguien, por ejemplo, que ya haya vivido eso. Más encima nos calzó con el tema del estallido social, justo ahora que han pasado 3 años de eso. Nos calzó también con la pandemia y por lo tanto el negocio no prosperó. Tuvimos un capital inmovilizado durante 3 años y además mm. perdimos, si mal no recuerdo, como 17, 20 millones en esa pasada. Entonces, si sumamos los 20 millones en negativo y además todo el costo de oportunidad que perdimos con ese capital, Claro. o sea, hoy día estaríamos quizás mucho mejor, pero gracias a esa mala inversión nos dimos cuenta de muchas cosas y hoy día agradecemos que la vida nos haya entregado ese regalo para poder aprender. Sí, po. Y esas son tremendas herramientas para tener de aprendizaje y de enseñanza. Cuando uno Mm. pasa por esos errores, precisamente que te calan hondo además, porque uno lo recuerda por siempre, pero recordarlo de forma positiva como grandes aprendizajes, de verdad que suman finalmente. Restaron en Mm. su momento números, plata, pero Exacto. suman después. Mira, qué interesante, gracias por compartirlo. No, Tú encantado. mencionaste que una de tus mejores inversiones también fue haber hecho una buena elección de pareja. Y este es un tema que es crítico en la sociedad, porque cuando hablar de finanzas y de dinero ya es difícil, pero Mm. administrarlos en pareja tiene también su complejidad. No, no es sencillo. Entonces, ya tú comentaste que estás casado. ¿Cómo administran los recursos en el hogar, Víctor? Porque no solamente es recurso, digamos, de sueldo, de que cada uno tenga su trabajo, que ha elegido tener trabajos, si son independientes o dependientes ya eso es otra cosa, pero tienen trabajos, pero no solamente tienen que administrar ingresos y egresos, sino que también inversiones. Así que no Mm. debe ser sencillo. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Mira, es un temazo y la verdad aquí quiero hacer al tiro un disclaimer porque no hay una receta mágica, no hay una única respuesta. Claro. Yo diría que cuando uno se empareja y va a empezar a tratar estos temas financieros, lo que es obligatorio es tener una conversación. Una conversación de cómo es mi relación con el dinero versus la otra persona y poder llegar a un acuerdo de cómo vamos a llevar las finanzas de ahora en adelante. Porque se me vienen rápidamente a la cabeza 4 formas distintas. Una puede ser que cada uno lleva sus finanzas completamente separado. Yo gasto, tengo mis ingresos, pago algunas cosas y listo, y gasto en lo que quiera. Puede ser otra donde nos vamos mitad y mitad, donde cada uno se divide los gastos, yo gasto la mitad y la otra mitad hago lo que quiero. Puede ser proporcional, o sea, si mi pareja, de hecho, cuando nosotros partimos, mi pareja ganaba 3 veces más que yo y eso desató una conversación en algún momento. Entonces, ahí ustedes podrían, por ejemplo, hacerlo proporcionalmente. ¿Okay? Si tú ganas 3 veces más del dividendo, del arriendo, yo pongo 2 tercios y tú pones 1 tercio, por ejemplo. También puede ser una forma de llevar las finanzas. Y la cuarta forma, y es la que nosotros llevamos hoy en día, es unificar todo. A raíz de esa conversación que nosotros tuvimos, nosotros decidimos, libre y voluntariamente y en mutuo acuerdo, llevar las finanzas combinadas. Entonces, ya no existe mi ingreso y su ingreso, sino que ahora es nuestro ingreso, son nuestros gastos y eran en ese entonces nuestras deudas también. Entonces, todas las deudas que eran mías ahora eran de los dos. Y lo mismo ella, o sea, ella también traía su mochila, su carga financiera, pero era responsabilidad de ambos.
Entonces, hoy en día nosotros funcionamos con un presupuesto familiar, donde el ingreso es uno, el ahorro es uno, las inversiones son de uno y los gastos también son de uno. Ahora, esa es la forma de gestionar el dinero hoy día mes a mes. Y a nivel de las inversiones, nosotros comenzamos siendo un poco más estratégico a nivel patrimonial. Porque claro, como mi señora ganaba mucho más en ese entonces, el tema impositivo obviamente le pegaba más duro a ella. Por lo tanto, partimos aprovechando obviamente beneficios fiscales, principalmente en propiedades, donde las dos primeras no tributan ese ingreso, entonces podían ir a cualquiera de los dos, pero ya a partir de la tercera, como yo ganaba menos, las pasamos a mi nombre. Entonces, hoy en día tenemos más o menos repartido el patrimonio. Inicialmente era como más cargado a mí porque ganaba menos. Hoy en día, como mi situación ha mejorado, hemos un poco rebalanceado ese patrimonio. Entonces, yo diría que más o menos el patrimonio lo dividimos como 50 y 50 a nivel personal por un tema tributario, pero a nivel familiar es el patrimonio. Y cuando nosotros hablamos de llegar a nuestro número o a un monto para vivir, es el monto de ambos. O sea, cuando nosotros lleguemos a ese, si hoy día liquidamos todo el patrimonio, nos alcanza para que los dos vivamos de nuestras inversiones. Buenísimo. Bueno, gracias por contarnos cómo lo haces tú junto a tu esposa, pero además cuáles otras alternativas hay súper varias que se pueden planificar y que a nivel de estrategia efectivamente hay que sentarse a conversarla, hay que sentarse a tener reuniones de sociedad como empresa, ¿verdad? Para ir a ver los avances, para ir a ver los rebalanceos. Genial, pues. Y todo eso se puede lograr, y aquí hay algo súper destacable fuera de todo lo que nos comentaste, de que lograron llegar a eso sin que sus estudios formales tuviesen esa base. Porque entiendo que tu ingeniería y tu esposa también tenía, no sé, estudios de finanzas. Nada, Entonces se ninguno de los puede. dos. Se puede, Sí, se, no, se puede no. llegar a eso con no teniendo esa base, porque se puede aprender en el proceso, en el camino. Y si te gusta, es algo que uno hace con agrado y que hace con pasión y que llega al punto de querer compartirlo además con los demás. Así que genial. Muchas gracias, Víctor, por la experiencia. Sin Sí, ninguna no, duda, las encantado. parejas que nos escuchen van a aprender bastante de este aspecto. Sí, sí. Yo quiero recalcar el hecho de tener esa conversación. Es muy, muy importante. Que no sea un tema tabú, porque al final, claro, tenemos distintas creencias, nuestros padres nos criaron de distintas formas, tenemos distintas realidades. Por ejemplo, mi señora es hija única, nosotros somos 4 hermanos. Entonces, la situación financiera obviamente es distinta. Claro. Y cuando uno se junta, tiene que llegar a un acuerdo, y es como tú dices, como tener esta reunión, hay que verlo como una empresa. Nosotros tenemos nuestra reunión de directorio cada cierto tiempo para tomar Mira, decisiones. claro. Oye, tenemos este capital, ya, ¿cómo lo vamos a invertir? No, podemos hacer esto, vender esto, y al final llegamos a un acuerdo que a los dos nos deje satisfechos. A veces hemos tenido diferencias, oye, yo quiero más de crecimiento, no, Uy. yo quiero más de flujo. Ok, busquemos un balance, redefinamos quizás nuestras metas, ahora queremos estar más tranquilos, antes podíamos arriesgar un poco más, pero ahora como yo me independicé y ya no tengo un ingreso fijo, valoro más la estabilidad que me da el flujo antes del crecimiento, pero son decisiones que uno va cambiando y que las va conversando y las va acordando. Entonces, por eso cuando hablábamos de la mejor inversión, recalco mucho que contar con un buen partner, una buen compañero o compañera es fundamental para hacer este camino más fácil y más agradable. Y algo notable que ustedes transformaron algo que para muchas familias o parejas puede ser negativo, el que haya muchas diferencias de ingreso, en algo positivo, porque aprovecharon la parte tributaria para actuar en consecuencia. Entonces, eso requiere también un trabajo mental importante para que las normalmente pensadas trabas frente a administración se transformen en oportunidades y sacar algo positivo de eso. Y eso es súper valioso, súper valorable. Oye, si hasta el régimen conyugal que elegimos lo hicimos estratégicamente pensado en eso. Mira, ¿Sí? sí, sí, hay que acomodar todo para el beneficio de todos, no importa Exacto. cuántos integrantes tenga la familia. Y Víctor, cerrando esta sección llamada Área Chica, una pregunta, Esteban, lo que quieras dentro del mundo de las finanzas, aquí también para que la gente vaya conociendo al entrevistador también. Excelente.
excelente. Estaba Así esperando este que momento. quedo abierto a tu interrogante. Bien, mira, bueno, para los que ya han seguido tu podcast, te conocen también, tú tienes una historia bien interesante porque en algún momento lograste alcanzar tu número en el 2021 cuando estuvo el boom del crecimiento y luego, claro, con todas las caídas que hemos tenido este año, ese número, por así decirlo, bajó y yo sé que tú sigues en tu plan. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué vas a hacer una vez que llegues a tu número? ¿Cómo vas a dónde vas a quizás migrar tus inversiones? ¿Vas a seguir la misma estrategia? ¿La piensas cambiar? Eso me gustaría mucho conocer. Súper, ningún problema. Y voy a ser súper honesto, porque estaba escrito, así que tenía, y digo tenía, y voy a explicar por qué tenía, la intención de migrar todo ese flujo, todo ese patrimonio a la bolsa en Chile, que por ley nos beneficia esa parte de que las empresas repartan el 30% de sus utilidades a los accionistas. Entonces yo dije, Correcto. vamos a vivir de esa renta de ahí en adelante, considerando la parte tributaria también, que está Mm, analizada. Sin embargo, con los cambios que ha habido en nuestro país, esto ha tenido que replantearse. exacto. Con las reformas que vienen, se supone que esto pudiese variar. Sin Mm, embargo, está en pausa en la actualidad, sin definir, porque no sabemos si eso nos va a convenir. Probablemente no haya ningún cambio que nos afecte directamente y el plan se mantenga, así que lo vamos a claro. hacer. Pero si algo cambia, habría que tener esa reunión de directorio y volver a replantear dónde vamos a migrar ese patrimonio. Así que eso está en stand-by por ahora y afortunadamente estamos en un mercado que permite estar en stand-by, porque lo que se está haciendo es seguir alimentando ese patrimonio con las inversiones mensuales, pero a la espera de esa definición, porque el monto está, la renta variable obviamente está Golpeada. dispar en esta época efectivamente, pero los Ah, aportes están sirviendo un montón durante esta época y como te mm, digo, sirve esta espera a ver lo que va a pasar en nuestro país. mm. O sea, si todo siguiera normal, entiendo que te irías a acciones dividenderas chilenas. Es muy probable. Yo te diría que un 90% de probabilidad, Correcto. si eso se mantiene. Así es. Súper. Buena, buena. Y quiero profundizar en eso. ¿Te ¿Ya? irías por empresas individuales o te irías, por ejemplo, a algún fondo de, no sé, un fondo de dividendero, por ejemplo, para diversificar ese riesgo o te sientes más cómodo con lo individual? Por ahora, el plan está en que un mayor porcentaje sería a algo pasivo, a buscar un Ya, ETF que sea en esto, que en la actualidad existe. perfecto. Probablemente haya un 70% que se va a ir definido a eso, pero como Mm, tengo los conocimientos para poder analizar empresas y momentos de mercado, haya un 20, un 30% que esté ahí disponible para aprovechar buenas instancias en empresas en particular. buenísimo. Súper, gracias, Esteban. Es una pregunta que siempre quise hacerte y se Mira, dio ¿no? el Y momento. nadie me lo había preguntado, así que... Pero como está en el plan, pude responder rápido. De repente me ha costado responder algunas cosas, pero gracias por la pregunta. No, genial. Bien, pues entonces ahora vamos a pasar a la última parte de esta conversación y esta sección se llama término futbolero también, ustedes lo saben, hasta la cocina. Vamos a llegar un poquito más allá, un poquito más de donde estábamos conversando recién, pero que también obviamente vamos a llegar hasta donde el invitado nos lo permita, pero no tengo ninguna duda que vamos a aprender bastante. Y la pregunta, Víctor, en relación a esto es, si hoy tuvieras que elegir solo una inversión para volcar todo tu patrimonio, ¿cuál eliges? Buena pregunta y está bien relacionada con la que te hice. Sí, Eh, Mira, la verdad es que es difícil porque nosotros partimos consolidando nuestra inversión en un solo tipo de activo, luego fuimos migrando a otro, nos empezó a gustar más, lo entendimos, pero si, o sea, si la decisión implica que esa va a ser la única inversión, para mí tiene que cumplir dos objetivos. Uno, que sea un retorno más o menos predecible. ¿Ya? O sea, el mercado obviamente nadie se puede anticipar, pero tiene que ser más o menos predecible. O sea, ya no apostaría por un crecimiento de un claro. 100% o unos dividendos de un 30-40% porque sé que eso no es sostenible. Entonces, me iría a algo un poco más estable, hablemos de un 8-10%.
Y lo otro es que tiene que ser pasivo. Pasivo, porque ahora que ya encontré este propósito, este camino, las cosas que me gustan, quiero volcar mi tiempo y mi energía no a estar pendiente del mercado y de las inversiones, sino que de el negocio, el crecimiento, el desarrollo. Y hay algo que cumple esos dos tipos de condiciones, por así decirlo, y son algún tipo de fondos, que pueden ser un fondo de acciones dividenderas en Chile o un fondo de renta inmobiliaria. Entonces, Perfecto. son como dos mercados totalmente distintos, pero cumplen la función de, bueno, diversificar también, porque la diversificación te da como esa estabilidad en el ingreso, en el retorno. Bien. Entonces, quizá un 50, bueno, haciendo un poquito de trampa, 50% en acciones y un 50% en bienes raíces, pero a través de fondos, no del activo directamente. Perfecto, bien. Ahí obviamente esto es muy difícil que uno llegara a volcar su patrimonio solo en un activo. Esto ya es una pregunta un poquito más de dónde que resalta lo que más nos gusta de las inversiones probablemente, porque algunos han respondido diferentes cosas y es lo que más les gusta, pero claramente por razones racionales uno no lo va a hacer. Claro. Va a tener otra diversificación. Bien, pues súper bien. Y en la actualidad, Víctor, ¿cuál es la posición más grande que tiene Víctor? Bueno, sabemos que lo haces en combinación con tu esposa. ¿Cuál es el activo con más porcentaje en tu patrimonio? Obviamente sin cifras, solo el activo. Sí, hoy en día tenemos concentrado la mayoría del patrimonio en bienes raíces. Nosotros, como te dije en algún momento empezamos a migrar a lo que es flujo y empezamos a prepagar, por ejemplo, departamentos. Nosotros hoy día tenemos nuestra casa completamente pagada, que se ha valorizado un montón. Tenemos un departamento donde vive mi suegra, que ese es el próximo objetivo de prepagarlo, y otros 2 departamentos de inversión que también están ya casi los 2 prepagados. Entonces, de ahí hoy día obtenemos ese flujo. Ahora, claro, si nosotros vendiéramos todo lo que tenemos, nos vamos a arrendar y ya con eso, entre comillas, alcanzamos como ese número y por eso te decía como que tenía esa libertad financiera teórica, por decirlo así, pero hoy en día la mayor posición está en bienes raíces. Ahora, no sé si seguiría más adelante con los bienes raíces. Yo creo que el bien raíz es una excelente forma de aumentar el patrimonio mediante el apalancamiento. Pero una vez que uno ya llega a una instancia donde quiere mantenerlo, claro, podríamos mantener los departamentos prepagados y todo, pero eso requiere una gestión que últimamente me ha hecho mucho ruido, mucho tiempo, muchos malos ratos. Entonces, lo traspasaría del activo inmobiliario a un fondo inmobiliario, que en el fondo sería como lo mismo, pero sin administrarlo. Claro. Buenísimo, mira, bienes raíces, sí. Sí, así partió todo. Cuando nosotros partimos, lo que había más información era de bienes raíces, entonces fue como lo que se nos hizo más fácil. Después, con el paso de los tiempos, yo me acuerdo que escuchaba siempre los fondos indexados y hay que invertir aquí y allá, pero no sabía cómo invertir en un fondo indexado. Claro. O sea, escuchaba, no sé, el Standard & Poor's, el IPSA, el IBEX, pero yo no sabía que eso era un fondo indexado. Claro. En cambio, hoy en día tú bajas una aplicación en el celular y puedes invertir desde 5.000, 50.000 pesos en un fondo. Sí. Antes no había esa opción. Entonces, como no teníamos, bueno, no era que no existiera el acceso, sino que no sabíamos cómo ejecutarlo, nos fuimos a lo más simple en ese entonces, que eran los bienes raíces. Sí, no, bien. Bueno, los bienes raíces son en el mundo el segundo, la segunda mayor posición de dinero total que hay. El primero es el mercado de deuda, que es un mercado de casi 400 trillones en el mundo, y el segundo de bienes raíces. Y esto es en todo el mundo. Entonces, generalmente cuando uno habla de inversiones, parte por ahí, porque bienes raíces desde siempre. O sea, toda la historia del ser humano ha transado con esto, entonces, efectivamente es lo que más información hay. Bien, pues Víctor, muchas gracias por participar en esta sección, por darnos tu opinión y tu experiencia. Y para finalizar, queremos contar a la gente que Víctor, como ya lo mencionó, es coach de finanzas, coach financiero, y tiene diferentes programas, diferentes instancias para poder entregar su conocimiento y asesorar a personas en grupo particular. Y yo investigando por ahí tu sitio web, Víctor, me encontré con Paz Financiera. No sé si será tu actual programa, pero quisiera que nos contaras
y a la gente que escuche cómo te puede contactar, de qué se trata tu asesoría, y que nos cuente eso. Súper bien. Sí, me pueden encontrar muy simple por www.victorsanchez.cl. Ese es mi sitio web oficial. Ahí están, bueno, todos los productos, principalmente los 3 libros, están algunos cursos que he grabado y el programa estrella, por así decirlo, es el programa Paz Financiera, que es un proceso de coaching financiero 100% personalizado. Tiene una duración de 2 meses donde vamos desde cuáles son los objetivos, aterrizamos muy bien los objetivos, darle un significado y luego entramos a la parte de ordenarte con el dinero, conocer registro de gasto, estado de situación, armar un presupuesto bien hecho, luego diseñar una estrategia para el ahorro y para pagar las deudas, que matemáticamente sigue siendo la mejor inversión. Y luego de eso, crear un plan para que una vez que estas deudas estén pagadas, ver hacia dónde dirigir ese dinero. Y eso puede ser gastos mayores, por ejemplo, o bien empezar a introducirse en el mundo de la inversión. Entonces, es un programa que te ayuda a ordenarte y a generar un plan para que tu dinero empiece ya a administrarse de manera eficiente. Como les digo, un programa de coaching personalizado, así que tenemos reuniones cada cierto tiempo, vamos revisando, vamos conversando y obviamente nos vamos ajustando a lo que cada persona necesite. Ese es el programa por excelencia que, bueno, ya llevo más de 100 personas que han pasado por esto, muy buenas experiencias y es también lo que más disfruto porque tengo esa cercanía, ese contacto más directo con las personas. Así que para todos quienes quieran atreverse, ¿cierto?, a transformar su vida financiera y tener esta paz financiera, que de ahí sale el nombre, los invito a que visiten www.programapazfinanciera.cl. Buenísimo. Ahí queda la invitación entonces para toda la gente que sienta que necesita que alguien los ayude con todo su proceso de finanzas, puede postular alguna asesoría de Víctor y encontrar más información. Eso. Y por Y, último, ¿Mm? ahora hace poquito empecé a darle caña a revivir un canal de YouTube, ya donde también Buenísimo. vamos a subir entrevistas, información, conocimiento, algunos cursos de vez en cuando, y lo pueden buscar ahí en YouTube como Víctor Sánchez _coach financiero. Así que para que nos sigan ahí, se suscriban a todas estas fuentes de información que son súper, súper valiosas, incluido también este podcast, para que estén ahí al tanto de todo lo que se viene. Genial. Ahí tienen entonces información para que sigan a Víctor, se suscriban, entren a su sitio. Les aseguro a todos los que nos escuchan que solo van a encontrar información real, información veraz y que los va a ayudar desde no solamente el conocimiento que ha adquirido Víctor y que ha invertido en él, sino que también desde la experiencia, desde su faceta personal, que probablemente sea lo que más nos llega inicialmente cuando uno se interioriza en esto, y la experiencia de otro nos permite adelantar mucho trecho, que no necesitamos cometer todos los errores que uno comete en este mundo. Cuando escucha y se relaciona con otros, precisamente adelantamos mucho y ahorramos muchos recursos que nos cuesta tanto reunir. Y para finalizar, Víctor, ¿le recomiendas a alguien algún libro, quizás mencionar los que tienes tú, algún podcast que a ti te haya servido en particular? Sí, bueno, por supuesto, mis 3 libros tienen gran valor. Cuando yo lo escribí, era como el libro que me hubiese gustado leer cuando empecé, así que tiene esa finalidad. Pero un poco entrando ya en lo más tradicional, creo que uno de los libros que más me ha gustado últimamente es el Cómo piensan los ricos. Me gustó mucho, tiene una dinámica diferente, creo que es un lenguaje no tan agresivo como otros autores. Claro. Y para los que quizás ya están un poco más avanzados, porque sé que también aquí hay gente que quizás ya está ordenado, ya tiene pagadas sus deudas, les recomiendo la Vía Rápida del Millonario. Definitivamente fue un libro que me cambió totalmente la visión de cómo aumentar los ingresos y me hizo mucho sentido cuando hablaban de la vía lenta. Un poco spoiler, es más o menos lo que estamos haciendo: trabajar duro, ponerlo en un fondo y esperar 40 años para ser millonario, siendo que existen otras formas y es la que la mayoría de las veces nos venden sin que nos demos cuenta. Entonces es un libro bien revelador, del que se habla muy poco y tiene gran valor.
Y a nivel de canal de YouTube, no sé, la verdad es que hay tantos. Últimamente me he devorado todo el contenido de Álvaro López de Bratia, dado que él es profesor de finanzas, tiene ese tema más académico que Mm. es muy bueno sintetizando las ideas. Me gusta muchísimo su contenido. Y lo otro que escucho en muchos podcasts, les recomiendo sobre todo el que te había comentado en un inicio, Lewis House. ¿Ya? Él es un ex deportista que cambió, se replanteó toda su vida y hoy día entrevista a los mejores del mundo, dentro de esos Tony Robbins, Dean Graziosi, ha entrevistado a Deepak Chopra y un montón de tremendos cracks del mundo. Entonces me encantan sus podcast entrevistas porque se puede aprender muchísimo. Así que esas Genial. serían mis recomendaciones. Ahí nos quedamos con tarea para la casa entonces para seguir aumentando nuestro IQ financiero. Víctor, te reitero las gracias por tu tiempo. Sé que el tiempo es muy valioso, así que de verdad agradezco que te hayas dado estos minutos para poder conversar y exponer tu experiencia, tu parte más personal, más humana de cómo llegaron las finanzas a tu vida y a la de tu esposa. Así es que nada, un abrazo y muchas gracias por todo este espacio. Gracias a ti, Esteban, también por la invitación y es un agrado siempre conversar contigo. Que estén muy bien. Chau, chau.